El día de hoy nosotros vamos a estar hablando un tema que tiene por título 4 cosas que podemos hacer para mejorar nuestra vida de oración. Sabemos, ¿verdad?, que la oración es una de las cosas más importantes para nosotros como hijos de Dios. Para que nuestra relación con Dios sea una buena relación, necesitamos llevar una vida de oración. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Juan: separados de mí nada podéis hacer. Si usted agarra un árbol y le corta una rama, no va a pasar mucho tiempo cuando usted va a ver que esa rama se va a secar y se va a morir. También me gusta dar el ejemplo cuando usted tiene una lámpara, ¿verdad? Todas las lámparas tienen un foco, bombillo, no sé cómo le digan en su país, ¿verdad? Esa lámpara emite una luz, pero si esa lámpara no está conectada al tomacorriente, nunca, escuche bien, nunca va a poder dar luz. La palabra de Dios a nosotros nos llama la luz del mundo, pero separados de Él nada podemos hacer. La luz que nosotros emitamos no es nuestra luz. Amén. Amén. Es una luz que viene de Dios. Amén. Aleluya. Y la oración es esa conexión entre nosotros y Dios que nos hace emanar esa luz, que nos hace reflejar esa luz. Amén. 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 Ahora, número 1 que nosotros podemos hacer para mejorar nuestra vida de oración, sabemos que es importante, es apartar un lugar donde nosotros oremos a Dios. Yo mismo lo he dicho aquí, yo en todo momento que tengo, yo oro. Me levanto, oro, en mi trabajo, a veces en el almuerzo, cuando me da tiempo, oro. Donde quiera que voy en mi carro, voy orando, y eso se lo estoy enseñando a mis hijos porque es muy importante. Nosotros podemos orar donde nosotros estemos, podemos clamar a Dios en el tiempo que sea. Pero la palabra de Dios nos enseña que es importante que nosotros tengamos un lugar especial para orar a Dios. Mateo 6:6 dice lo siguiente: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, o sea, un lugar, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea que Dios nos está diciendo que cuando vayamos a orar, entremos en nuestro aposento. Tiene que haber un lugar especial en su casa, donde usted esté viviendo, donde sea, donde usted va a decir: este lugar yo lo dedico a Dios. Este lugar es donde yo voy a clamar a Dios. Es muy importante. Y fíjense, vamos a ver muchos versículos acerca de esto. Mateo 14:23 dice, vamos a ver a Jesús como ejemplo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Hay momentos que oramos como congregación, como familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, pero hay algo especial cuando usted dedica un tiempo a Dios a solas, en ese lugar. Esa es su intimidad con Dios, y eso es muy importante, quizás la cosa más importante en su relación con Dios. Marcos 6:46 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Ya usted se está dando cuenta cuál era el lugar donde Jesús, ¿verdad?, él apartaba para orar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Lucas 6:12 dice: y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 9:28. Aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces vemos cómo Jesús tenía la práctica de subir al monte a orar. Ese era el lugar donde él iba y oraba a solas al Padre. Y fíjese que hasta decía que pasaba toda la noche orando. Pero es muy importante, mis amados, que nosotros tengamos este lugar especial donde nosotros decimos: yo voy a orar a Dios. Este es un lugar sagrado entre mí y Dios, ¿verdad?, para orar a Dios. Número 2, debemos tomar tiempo para orar temprano, antes de que comience el afán del día.
Vuelvo y repito, la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos orar en todo tiempo, que podemos orar en diferentes lugares, diferentes horas. Aún Daniel clamaba 3 veces al día. Pero vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña lo importante y lo fundamental que es que usted ore antes de que el día de su vida comience. Amén. Porque después empieza el día, hermano, no nos caigamos a mentiras. Después se pasa el día, viene esto, se presenta aquello en el trabajo, se presenta esto en la escuela de los niños, se presenta aquello, y se pasó el día, y cuando usted se da cuenta, Dios mío, ya hay que dormir, y no le dedicó tiempo a Dios. Escúcheme algo. La palabra de Dios, no estoy diciendo que es malo porque usted puede orar en la noche. Yo también enseño a mis hijos antes de ir a dormir que le demos gracias a Dios por el día, ¿verdad? Todo eso está bien. Pero no le dé a Dios lo último del día. Dele gracias a Dios en la noche, sí, eso está bien. Dele a Dios lo primero del día. Amén. Las primicias, lo mejor, antes que ese día comience, dedíqueselo a Dios. Amén. Y esto es algo bíblico. Mire lo que dice Proverbios 8:17. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Temprano me buscan. Salmo 63:1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Fíjese cómo está hablando de buscar a Dios temprano. Job 8, versículos 5 y 6 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Amén. Hermano, esto es algo poderoso. Aquí está diciendo que si usted se propone de buscar a Dios temprano, que Dios se va a despertar en su vida y va a obrar en su vida a su favor. Amén. Amén. Hermano, no hay nada más bonito que antes que usted salga de su casa, usted lo primero que haga es buscar a Dios. Señor, yo dedico este día de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mi pareja. Pongo este día, mi trabajo, los proyectos, lo que sea. Cada día tiene su propio afán. ¿Usted no cree que Dios hizo eso con un propósito? ¿Usted se recuerda la historia cuando Dios hizo llover maná sobre su pueblo? Amén. ¿Qué fue lo que le dijo? Que tomaran la cantidad de cada día. Y si lo guardaban se ponía malo. Eso tiene una representación, mi hermano. La oración de hoy no te va a servir para mañana. La búsqueda de Dios de hoy no te va a servir para mañana. Dios nos hizo seres dependientes de Él. Para que tú todos los días estés cansado, estés enfermo, hermano, porque somos seres humanos. Dios no te dijo que no te ibas a enfermar. Dios no te dijo que no te ibas a cansar. Dios no te dijo que no ibas a tener problemas. Pero atrévete a buscar a Dios con los problemas. Amén. Atrévete a buscar a Dios en medio de la enfermedad. Atrévete a buscar a Dios en medio del cansancio. Y tú verás que Él dice, yo le doy fuerza al cansado. Fuerza al que no tiene ninguna. Amén. Y el que me busca de temprano, me va a encontrar. Amén. Hermano, este es un tema que a mí me gusta mucho porque la oración es algo tan importante para nosotros como hijos de Dios, que la oración, como dicen por ahí, cambia las cosas. Amén. La oración tiene mucho poder y si nosotros de corazón nos metemos a buscar a Dios todos los días, las cosas empiezan a cambiar, las cosas empiezan a mejorar y vamos a poder ver muchas cosas en nuestra vida. Para empezar, usted va a poder salir de su vida, de su casa, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Para que usted pueda tomar mejores decisiones, para que usted pueda hacer mejor las cosas, amén, en el día a día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que hasta ahora hemos visto que tenemos que tener un lugar especial donde orar. Segundo, buscar a Dios temprano antes que comience el día. Número 3, no debemos dejar de orar por ninguna razón. Por ninguna razón.
Y cuando digo ninguna razón, hay dos cosas que me vienen a mi mente que resaltan. O dos cosas principales porque las personas dejan de orar o no oran constantemente. Número uno, cuando tienen muchos problemas. Ahora, normalmente el ser humano cuando tiene problemas busca de Dios, pero cuando no ve resultados deja de buscar de Dios. O cuando se cansa deja de buscar de Dios. Número dos, cuando no siente una necesidad de Dios. Acuérdese lo que dijo el apóstol Pablo: yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Hay gente que no sabe vivir en abundancia. Medio le llega abundancia y dejan de venir a la iglesia. Medio le llega abundancia y dejan de orar, porque no sienten la necesidad. Es muy importante que nosotros, como hijos e hijas de Dios, aprendamos a buscar de Dios en la escasez y en la abundancia. Porque usted, tanto como yo, sabemos que hay tiempos de escasez y tiempos de abundancia. Amén. Hay tiempos donde la nevera está bien llena y hay tiempos que usted dice, bueno, Señor, tú proveerás el pan de mañana. Pero sea la circunstancia que estemos pasando, la situación que estemos pasando, debemos aprender y ser hijos e hijas de Dios maduros espiritualmente para buscarlo a Él todos los días y clamar a Él todos los días. Amén. Amén. Fíjense lo que dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que debemos orar en todo tiempo. Amén. 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 Miren lo que dice Lucas 21:36. Dice así: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, que debemos orar en todo tiempo. Amén. Amén. Hay una parábola que no la voy a leer en Lucas 18, pero en Lucas 18:1, antes de que explica la parábola, comienza diciendo: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Amén. Y usted se conoce la parábola, ¿verdad? La viejita que le va y le pide justicia al juez, que no temía a Dios ni temía a hombre, y nos enseña la perseverancia en la oración. Amén. Amén. Y cuando nosotros, a mí siempre me gusta poner este ejemplo de la oración, de la necesidad de la oración. Nosotros todos los que estamos aquí, todos los días comemos, porque es una necesidad. Si usted pasa muchos días sin comer, eventualmente se va a morir. Igual tomando agua. Así mismo es la oración, hermano. La oración es tan necesaria como el pan que usted come. Por eso Jesús dijo ese ejemplo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. La oración es un alimento espiritual, así como leer la palabra de Dios, así como lo es el ayuno, así como lo es la alabanza. Amén. Son alimentos espirituales que Dios nos ha dado, pero la oración es muy, muy, muy importante. Y si usted no practica la oración, usted se va a poder sentir muerto espiritualmente. Señor. Es la verdad. Fíjense, número 4. Ya vamos a entrar en el último punto, que quizás es el más largo, nos va a ayudar a mejorar nuestra vida de oración. Y es que debemos usar la Biblia, la palabra de Dios, para orar. Amén. La palabra de Dios tiene tanto poder, y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Dice, no se trata de usted empezar a confesar y a declarar lo que usted quiera, porque aquel único Dios es Él, y Él es un Dios soberano. Amén. Pero la palabra de Dios nos declara su voluntad sobre nuestra vida. Amén. Amén. Porque ¿cuáles son los pensamientos y los planes que Dios tiene para nuestra vida? Son buenos y no son de mal. Amén. Dios dice: yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Entonces Dios declara su voluntad en su palabra. Debemos usar su palabra. Fíjense lo que dice Santiago 5:16.
Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y después dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando usted ora con eficacia, esa palabra eficacia quiere decir con un propósito, con un objetivo. No se trata de orar por orar. El apóstol Pablo decía, yo no peleo como aquella persona que tira golpes al aire. No. El apóstol Pablo conocía la palabra de Dios. Y cuando si usted conoce la palabra de Dios, si usted la estudia, el 90% de las palabras que salieron del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento estaban escritas en el Viejo Testamento. Era pura palabra que le tiraba al pueblo. Todo lo que él decía, se conocía tanto la palabra de Dios que el 90% de las cosas que él decía estaban ya escritas en el Viejo Testamento. Entonces, no se trata de orar por orar. Se trata de orar confesando la palabra de Dios, usando la palabra de Dios, porque esa palabra no son nuestras palabras. Son palabras, son verdad, tienen poder, es viva, es eficaz. Amén. Es como una espada de doble filo. Amén. Ya vamos a entrar más en detalle. Efesios 6. Versos 17 y 18 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Amén. orando en todo tiempo con toda oración y súplica y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Escuche bien, la espada, cuando usted lee en Efesios 6, la armadura de Dios, la espada es la única parte ofensiva de la armadura de Dios. Amén. Todo lo demás es para que usted se defienda de los ataques del enemigo. Pero la palabra de Dios es la única arma ofensiva que usted tiene para atacar al enemigo. Escuche bien, hermano. Cuando usted levanta y empieza a confesar la palabra de Dios, usted espiritualmente está agarrando una arma, una espada, y le está cortando la cabeza a los gigantes. Y Amén. está derribando las murallas. Y está haciendo que el enemigo retroceda de su matrimonio, de su familia, de su vida, de su trabajo, de su salud. Necesitamos, como hijos e hijas de Dios, levantarnos en fe y usar la palabra de Dios. Amén. Porque es una espada espiritual. Y acuérdense que nuestra guerra no es contra carne y sangre. Amén. Nuestra guerra es una guerra espiritual. Nuestra guerra no es con el vecino. Nuestra guerra no es con nuestra pareja. Nuestra guerra no es con nuestros hijos, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro jefe. Nuestra guerra es una guerra espiritual y hay que ganarla orando. Y hay que ganarla usando la palabra de Dios. Acuérdese que cuando el enemigo vino a atacar a Jesús, ¿cómo se defendió Jesús? Amén. Todo lo que salió de la boca de Jesús. Porque escrito está. Porque escrito está. Porque escrito está. Amén. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios y tan importante usarla cuando estemos orando. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, si usted, como le dijo el profeta, aquella oración, Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Hermano, todo lo que aquí viene al mundo físico, primero se gana espiritualmente. Amén. Amén. Toda bendición, toda promesa que Dios le ha prometido, usted tiene que meterse a clamar, a orar, a interceder, a confesar, a declarar la palabra de Dios para que venga lo físico. Ya Dios te lo ha dicho y Dios lo va a hacer. Amén. 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 Pero el objetivo, fíjense algo, Dios llama a su pueblo para libertarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Que a Dios lo dijo, Dios lo iba a hacer. Y Dios te ha dado una palabra y Dios te ha dado promesa. Pero el objetivo del enemigo es ponerte obstáculos en el medio. No porque Dios no puede destruirlos, porque sí puede y ya te ha dado las armas.
pero es para ver si tu fe no es suficiente, para ver si tú desmayas a mitad de camino. Lo único que puede impedir, escuche bien, que las promesas de Dios no se cumplan, es que tú pares de caminar hacia la promesa. Amén. Dios obediente. Si tú paras de caminar hacia la promesa de Dios, y yo siempre he dado este ejemplo, y quizás no es el mejor ejemplo, pero se puede entender. Vamos a suponer que yo le digo a usted, hermano, yo le voy a regalar a usted $50,000. Usted lo que tiene que hacer es, al salir del culto, vaya al Walmart que está aquí cerca y retire los $50,000. No se desvíe, no vaya a ninguna otra cosa, pase lo que pase. Usted lo único que necesita hacer es levantarse y ya. Y así son las promesas de Dios. Dios nos dice, yo te voy a dar esa promesa, yo te voy a dar esa bendición. Solamente haz esto y ve. Pero si usted a mitad de camino lo llaman, usted dice, yo no creo que haya $50,000. Para empezar, Dios tiene todo el poder. Amén. No soy yo, en el ejemplo soy yo que le estoy prometiendo, pero en la realidad de nuestra vida es Dios. Amén. Dueño del oro y de la plata, también la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ellos lo habitan. Amén. Porque yo la fundé sobre los mares y la firmé sobre los ríos. Amén. Yo lo he dicho y yo lo voy a hacer, dice la palabra de Dios. Así es. No soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Hermano, cuando Dios te da una promesa, Dios te da una palabra, no es un hombre que lo ha prometido. Así es. Amén. No mire las circunstancias, mire, el enemigo va a tratar. Quizás son cosas que nosotros no entendemos como seres humanos, porque a veces le he dicho a Dios, Señor, ¿pero por qué tiene que haber obstáculos? ¿Por qué tiene que haber un enemigo? ¿Por qué tiene que haber problemas? ¿No es más fácil simplemente que tú nos des las bendiciones, las promesas y ya? Para nosotros sí, eso podría ser lo más fácil. Pero hermano, nosotros somos creación de Dios para la gloria de Dios Amén. 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 a través de nosotros. Y eso es lo que le agrada a Dios. Si no, Dios hubiera simplemente quedado con los ángeles y ya. No hubiese creado un ser con voluntad propia. Un ser que cuando se levanta decide, yo alabo a Dios o no alabo a Dios. Amén. Pero creó un ser como nosotros para que nosotros, a través de las pruebas, de los obstáculos, de la adversidad, todavía decidamos creerle a Dios. Y a través de los problemas de la adversidad, darle gloria a Dios. Amén. Amén. Señor. Amén. Como dije yo en un mensaje hace unos domingos atrás, ¿no era más fácil y menos doloroso para Marta y María que fuera y sanar a Lázaro cuando estaba enfermo? ¿Pero qué le dio más gloria a Dios? Entonces, hermano, entre más difícil es tu prueba, Más grande la entre bendición. más grande es tu prueba, no solamente más grande la bendición, la gloria para el nombre de Dios es más grande. Y escuche bien, usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Amén. Para Aleluya. la gloria de Dios. Y si usted y yo decidimos seguir caminando en fe, aunque el problema siga ahí, aunque la enfermedad siga ahí, aunque la adversidad siga ahí, va a llegar el momento en que el milagro llega, en que la promesa llega y la gloria para Dios va a ser más grande y el testimonio suyo va a ser más grande. Aleluya. Porque le servimos a un Dios, Amén. hermano, sus pensamientos y sus caminos no son los nuestros. Por eso que entender la soberanía de Dios hay que abrir el corazón y decir, Señor, yo no podré entender por qué esto se está tratando. Yo no podré entender por qué estoy pasando por esto, pero yo sí entiendo algo. Que tú conoces el futuro. Amén. Que todo en mi vida lo vas a orar para bien. Amén. Amén. Que esto que me ha venido a mí, como le dijiste a aquella persona, no es para muerte, es para la gloria de Dios. Amén. Y si nosotros entendemos que aún la adversidad y el problema es para la gloria de Dios, que Dios va a sacar algo bueno de esto, y en vez de quedarnos pensando y diciendo, Señor, ¿por qué no ha pasado? Señor, ¿por qué se ha tardado tanto? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Decimos, Señor, tú estás obrando.
Me gusta esa canción que dice, aunque yo no pueda ver, sé que está sobrando. Amén. Amén. Sé que está sobrando. Bienaventurados los que no ven y creen. Amén. Amén. Aleluya. Bienaventurados los que no ven y creen. Aleluya. Porque eso es tener fe, mi hermano. Y no hay nada, escuche bien, que le agrade más a nuestro Dios que la fe. Amén. Es más, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero al que cree, todo le es posible. Amén. Todo, no solamente algunas cosas. Amén. Todo le es posible. Vamos a terminar yendo a Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Gloria a Dios. Escuche algo. Dios dice en su palabra, yo he puesto en tu boca, escuche, el poder de la vida y de la muerte. Pero qué bueno es nuestro Dios que ese versículo no termina ahí. Dice, pero yo te aconsejo que escojas el bien Amén. en tu boca. En tu boca. En tu boca ha puesto el Señor la vida o la muerte. Hermano, el apóstol Pablo decía que estamos en un cuerpo que envejece, ¿verdad? Pero si nosotros aprendemos a andar en el Espíritu, escuche bien, aquí es donde está el secreto o la sabiduría. Sí, y más cuando uno va envejeciendo. Yo me recuerdo cuando yo tenía más, le estaba comentando a unos compañeros de trabajo, ya yo tengo más de 40 años. Le decía a algunos de ellos que están en los 20, yo me recuerdo cuando tenía mis 20 años. Nada me dolía, nada. Pero a medida que van pasando los años, usted no necesita hacer nada para levantarse con dolores por aquí, dolores por allá. ¿Verdad? Pero la realidad del caso, hermano, es que tenemos que ir más allá. Amén. ¿Verdad? Y en vez de decir, me duele todo el cuerpo, tú eres el que sana todas mis dolencias, el que me Amén. colma de favores. Hermano, y empezamos a caminar por fe. Porque si nos volvemos negativos y empezamos a confesar maldición, ¿qué cree usted que le va a ver? Eso es lo que- Es la realidad del caso, o es la realidad que la palabra de Dios nos pone. Amén. Sabemos, no nos vamos a ir a inventar andar como los jovencitos, ¿verdad? Como los niños. Pero podemos confesar la palabra de Dios, porque dice, aún en su vejez, Para mí, para anunciar que hoy- vigorosos y verdes en su vejez. ¿Usted cree que el ejemplo de Sara tener un hijo a casi 100 años no es un ejemplo? ¿Usted cree cuántos años, a ver si usted conoce un poquito la Biblia, tenía Caleb cuando conquistó aquella tierra? 80. ¿Sí? Fíjese cómo Dios no mira su edad, Señor. Dios no mira la edad que usted tiene. Amén. Dios mira el espíritu dentro de usted. Amén. Dame esa tierra y yo la voy a conquistar, decía Caleb. No importa la edad que tuviese. Amén. No importa la edad que tuviese. No importa la edad que usted tenga, hermano. Si usted en su espíritu decide buscar a Dios y clamar a Dios y creerle a Dios, usted va a lograr grandes cosas Amén. Amén. para Dios. Amén. 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 Y fíjese, le voy a dar ciertos versículos, no los vamos a proyectar, pero cuando usted esté orando, no vea las circunstancias. Usted puede andar en escasez, usted puede andar en enfermedad, usted puede andar pasando por cosas, pero usted levántese en fe y diga, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Amén. 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 Que diga, Jehová estará conmigo todos los días de mi vida. Amén. Me tomará de mi mano derecha y me dirá, no temas, porque yo soy el que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. Y usted empieza a confesar la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. No voy a temer a nadie. Amén. Jehová le dijo a Josué, yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente.
Señor. Dios es con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, podemos decir confiadamente, no temeremos lo que el hombre nos pueda hacer. Amén. Amén. Y usted empieza a confesar la palabra de Dios, mi hermano. Yo sé los pensamientos y los planes que Dios tiene para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi matrimonio. Son planes de bien, no son planes de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Amén. 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 Mi hermano, ¿y sabe lo que empieza a pasar cuando usted empieza a hacer eso? Que su fe se empieza a levantar. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escuche bien lo que yo le dije hace un par de semanas. Usted se tiene que dar ánimo a usted mismo. Usted se tiene que dar ánimo a usted mismo. Escuche algo. Hay una diferencia entre leer la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios. Este es un secreto que le estoy dando. Hay una diferencia. Usted puede leer la palabra de Dios y el Espíritu Santo le va a hablar, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero cuando usted empieza a confesar la palabra de Dios y usted empieza a oír la palabra de Dios, eso usted empieza su mente. Porque vivimos por naturaleza en una sociedad que le encantan más las malas noticias. Vamos, le voy a poner un ejemplo. Están deportando a todo el mundo. Eso se sabe rapidísimo. Pero de algo que hizo algo bueno, será que sí lo hizo. No, es que ese más bien es malo. Por naturaleza, las malas noticias corren más rápido. Por eso es que usted necesita tanto decir cosas buenas. Hable bien de usted, hermano. Yo soy guapo, yo soy guapa. Diga, mire, usted no sabe las mentiras que el diablo le tira a su mente. Cualquier tipo de cosa. No, es que usted no le cae bien a nada. Es que allá no lo trataron bien. No, es que esa persona no lo llamó por esto. Es que hermano, y por eso es que muchas personas viven desanimadas. Hasta piensan que Dios no se agrada de ellos. Hermano, usted es la niña de los ojos de Dios. Dios dio lo más precioso por usted, su Amén. Hijo amado. Aleluya. No hay nadie que Dios ame más que a usted. Y amén. Amén. No le crea las mentiras al enemigo, hermano. Dios lo ama, tiene un propósito en su vida. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere dar salud. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere ver feliz. Dios te quiere ver reír. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. No le creas las mentiras al enemigo, hermano. Hermano, usted no sabe el poder que tiene ser positivo. No digo ser positivo como el mundo lo enseña. Ser positivo porque usted cree lo que Dios dice de usted. Amén. Lo que la palabra dice de usted. Amén. Amén. Y lo que Dios va a hacer. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios ti, va a Padre. hacer. Dios cumple su voluntad a través de nosotros. Amén. Dios cumple su promesa a través de nosotros. Amén. Señor. Y esos tiempos de prosperidad, de felicidad, sí van a venir. Pero alineemos nuestra fe en ese camino y usted se va a dar cuenta que sí van a venir. Porque Dios ha prometido, convertiré tu llanto en alegría Amén. Amén. y tu silicio en gozo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Amén.